Bueno, en cuanto a la primera de las preguntas, que tiene que ver con la problemática que enfrentó el Ministerio Público Fiscal a partir de la implementación del nuevo sistema, yo la circunscribo en tres ejes. Un eje institucional, que tiene que ver con los roles de los nuevos actores dentro del sistema y su inclusión dentro de la reforma. El cambio cultural que implicó la traspolación de un sistema al otro. Y finalmente el debido control de gestión que tiene todo nuevo sistema. En cuanto a lo institucional, tiene que ver con, primero, el rol que cumple el Ministerio Público Fiscal, qué otros institutos u otros organismos deben ser incluidos dentro de la reforma, y a mi juicio una de las principales problemáticas es no haber incluido a las fuerzas de seguridad, en principio las primeras encargadas de la investigación, o pensar en un desdoblamiento de las tareas de prevención y seguridad con las de investigación y crear lo que se denomina comúnmente policía judicial o policía en función judicial, no dependiendo del Poder Ejecutivo, sino del Ministerio Público Fiscal, dentro de la organización judicial, con un alto grado de profesionalidad y especialización en el combate moderno del delito. En cuanto al Ministerio Público Fiscal, entiendo que también la nueva definición del rol, concibiéndose a sí mismo, también merece una atención de cómo se concebía hasta ese momento el Ministerio Público y cómo se concibe su ubicación institucional. Creo que esto es de todos los días, es necesario replantearse constantemente cuál es el verdadero rol que tiene el Ministerio Público Fiscal, cuál es el nuevo rol de los jueces, que antes eran investigadores, directores de la investigación y quienes juzgaban en los hechos, por lo tanto ya tenían preconceptualizadas sus realidades frente a la consumación de hechos. Y finalmente el debido control de gestión, y esto es el seguimiento que debe hacerse de la reforma por parte de los organismos encargados de la modificación de organizaciones humanas, de los cambios legislativos, porque básicamente la gran problemática es pensar que solo cambiando la ley se cambia la realidad, y es en función de lo dicho, parece ciertamente un pensamiento mágico pensar que solo con el cambio de la ley cambiamos la realidad. Y creo que un cambio cultural tan grande como es pasar de los sistemas inquisitivos o mixtos al acusatorio adversarial implica necesariamente un seguimiento de todos los actores del sistema, del control de las prácticas, de la deformalización de las causas, de pasar del expediente o la realidad del expediente o de la causa escrita, pensando en que todo lo que existe en el expediente es lo que vale, y lo que no existe no tiene virtualidad no tiene realidad dentro del aparato judicial. Y pasar de un expediente escrito a uno virtual también implica un continuo control y una continua vigilancia de las prácticas para que todos los actores del sistema de alguna manera ofrezcan un estándar parejo en la capacitación de todos sus actores. En cuanto al segundo de los interrogantes que se me plantea, entiendo que existe o no una clara comprensión del nuevo rol que tiene el Ministerio Público. Y también yo lo plantearía en algunos segmentos, ¿no? Esta comprensión institucional, es decir, cómo el Ministerio Público se piensa a sí mismo, el fiscal, cómo se piensa el fiscal a sí mismo en este nuevo rol, cómo se piensa la institución y cómo lo piensa la sociedad al Ministerio Público Fiscal a partir de la reforma, del cambio legislativo del nuevo sistema. El primero de los puntos al cual abordé es cómo se piensa el fiscal a sí mismo, ¿no? Y pensar que en el sistema acusatorio el fiscal era más bien una figura, algunos dicen decorativa, que solamente emitía dictámenes por escrito, pero que no participaba activamente en los actos procesales. Por ejemplo, yo hablo de la Argentina, el fiscal no iba al lugar de los hechos, no formaba parte
digamos, de la actividad concreta de investigación, sino que emitía opiniones, contestaba vistas, muy posiblemente no participaba en la declaración del imputado, a hacer todo lo contrario, es decir, a tener un rol muy activo. Y esto también implica, esta concepción de sí mismo, implica también una clara concepción del verdadero rol. Y en este sentido, quiero traer a colación, y quienes me han escuchado lo voy a repetir nuevamente, y quienes no, para que lo tengan en cuenta, cuál es el verdadero límite o alcance de la actividad del fiscal. Allá por principio de la década del 2000, cuando yo llegué al lugar donde me tocó ejercer el cargo de fiscal, me tomé noticia de dos resoluciones que había sacado la Fiscalía General. Una, que los fiscales de juicio estaban citando como testigos a los fiscales que habían hecho la investigación, porque al día de la fecha todavía sigue desdoblada la actividad de investigación que hace el fiscal, llamémosle de instrucción, que realiza la investigación de aquel que lleva el juicio. Después, con el tiempo y sucesivas reformas, dieron lugar a que el fiscal que hace la investigación sea el mismo que lleve a juicio el caso. Pero lo cierto es que esa resolución marcaba que el fiscal de juicio citaba como testigo al fiscal de instrucción. Y la pregunta es, o se es fiscal o se es testigo, pero no se puede hacer las dos cosas. El fiscal está en el lugar de los hechos por una relación funcional y no como testigo, es decir, como un tercero ajeno. No es un tercero ajeno el fiscal. El fiscal es protagonista de la investigación, es quien dirige la investigación y tiene muy en claro cuál es su objetivo, en una labor conjunta con, como decía en la primera de las preguntas, con aquella institución dedicada a la investigación científica del delito, profesional del delito, como es la policía en función judicial. El otro punto es concebirse al Ministerio Público desde lo institucional, es decir, qué lugar institucional ocupa, esto es, si es todavía dependiente del Poder Judicial, si es un poder, un extrapoder, es un poder independiente, un cuarto poder, pensando en la trilogía de poderes planteada por Montesquieu, del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Si el Ministerio Público depende de algunos del Poder Judicial, seguirá dependiendo y no es autárquico, es decir, que no tiene autonomía económica, también seguirá de alguna manera quedando a resultas de lo que decida otra autoridad. Entonces el Ministerio Público en ese grado de dependencia tiene poco margen de actuación. Algunos autores hablan de que todavía en nuestros países el Ministerio Público Fiscal es como un adolescente, es decir, todavía está en una etapa digamos, de crecimiento, de consolidación. Y en este sentido tenemos que ir trabajando en pensar una institución autárquica, es decir, autónoma en cuanto a lo económico y autónoma en cuanto a las decisiones, no dependiendo de otro poder en la toma de decisiones y planteando objetivos o directrices de política criminal distintas de las que tengan otros organismos. Y después el otro gran tema es cómo concibe a la sociedad del Ministerio Público, es decir, cómo mostramos el Ministerio Público a la sociedad. Y en este sentido es muy loable la introducción de voceros de prensa, del contacto con la prensa para comunicar, o oficinas de prensa que puedan tener los ministerios públicos, de tal manera de comunicar a la sociedad cuáles son los actos de gobierno que realiza el Ministerio Público Fiscal. En este sentido es muy importante, no todo se puede comunicar y hay que saber qué comunicar y cómo comunicarlo. En este sentido la relación que pueda plantearse entre el Ministerio Público y la sociedad es muy importante a los efectos de establecer y contarle a la sociedad qué hace el Ministerio Público, cómo se relaciona con los distintos actores del sistema y cómo puede relacionarse con la sociedad en general. De hecho, otro de los ejemplos que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires es el programa de fiscales en las escuelas, en las cuales los fiscales toman contacto con alumnos de escuelas medias y les cuentan a ellos el rol y cuáles son los derechos que los jóvenes tienen frente a abusos que los cuales pueden ellos ser víctimas, pueden ser protagonistas de abusos y cuáles derechos pueden tener. Pero me parece que esto es importantísimo a los efectos de tener una clara relación entre la sociedad y el Ministerio Público. En la tercera de las preguntas, el mayor reto
que tiene que ver con la operatividad en la desformalización de la investigación, tiene que ver con mantenerlos aferrados a la cultura del expediente, entendida esta cultura como que lo que está en el expediente existe, lo que está por fuera no. En este sentido, el expediente es una especie de trampa mortal, es decir, de buscar seguridades donde no las hay, de pensar que el expediente debe ser como una especie de cuento, de libro, donde tenga un comienzo y un desarrollo y un final, pero en la medida que nos despojemos de esta cultura del expediente, que creamos la cultura y el hábito del pasaje del expediente escrito al expediente virtual, que cuando comprendamos que es mucho más fácil completar formularios en un ordenador, en una computadora, y no escribir en una hoja lo que dice un testigo, cuando comprendamos que es mejor escuchar al testigo a través de un video o de una grabación, es mejor que entender o querer pensar o querer comprender lo que dijo el testigo a partir de un sujeto que copió lo que el testigo dijo en una hoja, que en realidad no es su versión sino la interpretación que el sujeto que lo interroga hace de lo que dice el testigo, va a ser el mejor nos va a dar el mejor de los resultados. Entendido esto como que el mayor reto y el mayor desafío que tenemos para que la operatividad del sistema sea plenamente aplicable a la desformalización de la investigación, tenga que ver con despojarnos definitivamente de la cultura del expediente. En cuanto al cuarto interrogante, esto tiene que ver con las excepciones al principio de legalidad a partir de los métodos que son excepcionales al principio de legalidad. No voy a negar que hubo cierto temor inicial en la aplicación de estos, llamémosle, nosotros denominamos a las excepciones como aplicaciones del principio de oportunidad, esta selección que hace el fiscal respecto a de qué casos, esa selección que es el fiscal respecto de qué casos lleva a juicio de otros que no, y de ofrecer soluciones alternativas tempranamente al juicio, es decir, antes de llegar al juicio, de tal manera de no tener atolladeros en la gestión de los casos, que no haya de alguna manera si se quiere, un atesoramiento de casos que el tiempo termina prescribiéndolo, sino que estas salidas tempranas a partir del principio de la aplicación del principio de oportunidad permite excepcionar esta idea de que el Ministerio Público Fiscal lo puede investigar todo, y esto de alguna manera tiene que ver con preguntas anteriores sobre el sinceramiento que tenemos que hacerle a la sociedad de que no se puede investigar todo con la misma profundidad. ¿Qué casos son los que puedo de alguna manera terminar tempranamente, de otros que sí? En cuanto puntualmente a la pregunta que se refiere, en este caso, a los métodos alternativos de resolución de conflictos, entiendo que cada vez con mayor asiduidad, con mayor frecuencia, los métodos alternativos de resolución de conflictos son utilizados por los miembros del Ministerio Público Fiscal. Las alianzas alternativas, la mediación penal, las suspensiones del proceso a prueba o probation, ameritan su utilización en todos estos primeros casos, en estos primeros momentos de cuando comienza la causa, en personas que han delinquido por primera vez, en donde la solución muchas veces del avenimiento, de la mediación, en donde las dos partes entregan algo y pierden al mismo tiempo algo, ¿no? Principios básicos de la mediación son cada vez más utilizadas. En el ámbito local, en el cual me toca a mí intervenir, del total de investigaciones o de causas o de expedientes, como quieran llamarlos, que entran a la oficina de asistencia a la víctima, que resuelve a través de la mediación, estamos en un nivel del 70-80% en resolución de casos a través de la mediación. Y esto es un porcentaje muy alto dentro del espectro de aquellas
causas que entran en sistemas de mediación. La percepción que la sociedad tiene en realidad es escasa en función, entiendo yo, de la poca comunicación pública que hay de estos sistemas alternativos de resolución de conflictos. Me parece que no tiene tanto que ver con una deslegitimación o legitimación de estos métodos, sino de la poca publicidad que ellos tienen. La justicia penal históricamente siempre ha sido entendida como una justicia de alguna manera que por un hecho hay que le corresponde una pena. Y la pena no resuelve todos los problemas, ni el derecho penal resuelve todos los problemas que tiene la población. En cuestiones o en casos de menor cuantía, los métodos alternativos de resolución de conflictos tienen una solución no solo plausible, sino que satisface a las partes. Me ha tocado personalmente situaciones en las cuales una de las partes, la parte afectada, la víctima, se ha satisfecho solamente con el perdón, con el pedido de perdón o de disculpas que le ha hecho la contraparte, quien ha agredido, quien le ha afectado su patrimonio, escasamente. Entonces, en este sentido me parece que la comunicación que se haga, la debida comunicación, la verdadera publicidad que de estos métodos se haga, va a legitimar mucho más el sistema de lo que lo está ahora, en realidad por falta de comunicación, esto de lo que decíamos antes, ¿no? La falta de percepción que la sociedad tiene de estos métodos alternativos, pero que son necesarios y son muchas veces la mejor solución a un conflicto penal de menor cuantía. Y creo que es la respuesta más lógica y la más inmediata que puede dársele. Porque si hay algo que la gente normalmente se queja del Poder Judicial es que es lento. Y creo que estos métodos alternativos de resolución de conflictos que se realizan tempranamente muestran una solución inmediata a un problema. Y hay una solución desde el punto de vista institucional que se le da al caso y que se le da a las partes. Y para mí es muy positivo. En cuanto a la organización y gestión en lo que hace la República Argentina, debo hacer una aclaración. La República Argentina, como lo es también México y otros países de la región, es una república federativa, es decir, tiene estados que son de alguna manera ciertamente independientes, en principio, no lo es tanto del poder central, pero desde el punto de vista judicial sí lo son. Cada estado de las 24 provincias son independientes en cuanto a que cada una tiene su poder judicial. La República Argentina también tiene asimétricamente instalados los sistemas acusatorios adversariales a lo largo y a lo ancho del país en todos estos estados federales. Por lo tanto, no puedo generalizar de que en la Argentina la gestión y organización de los ministerios públicos a partir de las reformas sea igual para todos. Sí existen ejemplos claros de nuevas organizaciones y nuevos sistemas de gestión. En este sentido, el Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires es un claro ejemplo de modernización, de la asignación de casos por flujos, no por turnos, más allá de los turnos que lo tiene el sistema, pero sino por flujos de trabajo y por cargas de trabajo. No existe la estructura piramidal del juzgado con el juez, o si en este caso de la oficina con el fiscal, sino se crean equipos fiscales y hay unidades de trámite común, unidades de intervención inmediata, centros u oficinas de atención a la víctima y para recibir denuncias. Es decir, las funciones del fiscal se han de alguna manera descentralizado, se han delegado en otros funcionarios. Todo el tema de organización, todo el tema de gestión no lo llevan adelante los propios jefes de oficina, sino personas capacitadas en la gestión, en la administración de los recursos humanos, que de alguna manera facilitan el trabajo de quienes, en este caso al Ministerio Público, en este caso el fiscal, le toca investigar, le toca acusar, le toca llevar adelante la acción. Por lo tanto, generalizar en la Argentina sería, digamos, no solamente falaz, sino también que en realidad los ejemplos que hay son muy contados. Estamos pasando en general de sistemas inquisitivos o mixtos a sistemas acusatorios, y las organizaciones también tienen que ver con
la densidad poblacional. La provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires concentran, les diría, casi el 50% de la población del país. Por lo tanto, pensar en que la organización judicial de una provincia, de un estado federal que compone la República Argentina sea igual al de la capital del país, sería mentirles, y en realidad la organización debería estar ayornada, si se quiere, acomodada no solamente a los recursos humanos que cada Ministerio Público tenga, sino a la idiosincrasia de cada provincia. En este caso, la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es en realidad una provincia más, es autónoma, la capital del país, tiene un Ministerio Público Fiscal moderno, altamente profesionalizado, organizado en este sistema de gestión moderno de oficinas descentralizadas y de distribución de trabajo a través de flujos o cargas de trabajo.